Hello, everybody. Good morning. Welcome to the English class. ¿Cómo están los chicos de primer año de secundaria? Today, September 22nd, 22 de septiembre. El día de hoy tenemos, continuamos con el tiempo pasado, ¿ok? Ayer hemos hecho regular and irregular verbs. Hoy día vamos a hacer el uso del did. El did y el didn't. ¿Cuándo se usa did en tiempo pasado? Did, didn't. ¿Qué es el did? ¿Qué es el didn't? ¿Ok? Esto es parte del tiempo pasado en inglés. Así que vamos a ver primero el video y luego vamos a hacer ejercicios. Pay attention, please. Everybody pay attention. En esta oportunidad seguiremos aprendiendo más sobre el past simple, pasado simple, ya que nos falta desarrollar los negative and interrogative sentences, oraciones negativas e interrogativas. Bueno, entonces, empecemos. Gracias a nuestro video anterior, sabemos que este pasado simple la vamos a utilizar para informar acciones que ocurrieron o hicimos en el pasado y que ya culminaron. Como estas oraciones, por ejemplo, he studied math, él estudió matemática, o I learned English, they wrote a book, y por último, my bird lost yesterday. Como ven, todas estas oraciones están en el pasado simple y las podemos hacer muy fácil, pero fíjense bien, todas estas oraciones son oraciones afirmativas, affirmative sentences. Como ven, no tenemos ni una oración que nos niegue una información del pasado o que nos pregunte sobre información del pasado. Entonces, ¿cómo hacemos oraciones negativas e interrogativas? Pues muy fácil. Primero empecemos con las oraciones negativas. Aquí les copié varias oraciones afirmativas. Ahora, ¿cómo las convertimos a oraciones negativas? Negative sentences. Pues muy fácil, vamos a hacer uso del auxiliar did. Este verbo auxiliar no significa nada cuando cumple la función de un auxiliar, pero sí le da la expresión de pasado a nuestra oración. Entonces, como ya le da la expresión de pasado a la oración, no es necesario tener un verbo en pasado. Entonces, si ponemos el auxiliar did a la oración, no pongamos un verbo en pasado. Continuando, haremos uso de este did, pero acompañado de not. Haremos uso de did not. Puede ser así de forma separada una de otra o de forma contraída. Didn't. Este segundo es mucho más utilizado al momento de hablar, así que vamos a utilizar este para convertir nuestras oraciones a oraciones negativas. Empecemos con esta primera. He studied math. Él estudió matemática. ¿Cómo hago para que diga él no estudió matemática? Pues fácil, solo hago uso del didn't. Pero ¿dónde lo utilizo? Justo aquí después del pronombre personal. ¿Ven? ¿Dónde está la flechita? Entre el pronombre personal y el verbo. Entonces, quedaría de este modo. He didn't study math. ¿Ya tengo una oración negativa? No, todavía no, porque si hago uso del did o del didn't, no puedo hacer uso de un verbo en pasado. Este está en pasado, studied, estudió. Entonces la tengo que convertir a su forma normal. En vez de study, study. Y listo. Ahí voy a recalcarles el uso del did y el didn't. El did y el didn't se van a usar en preguntas y en oraciones negativas en tiempo pasado. ¿Ok? Hemos empezado con las oraciones negativas. Las oraciones negativas, para negar una oración en tiempo pasado, voy a usar el didn't antes del verbo. Por ejemplo, ahí decía he studied math. Él estudió matemática. Como digo, él no estudió matemática. Entonces, para yo negar una oración en tiempo pasado, ahí voy a hacer uso del didn't.
¿Y qué es el didn't? El didn't es la abreviación del did con el not. Para no escribir did not, se escribe didn't, ¿ok? Y otro punto más. Si yo voy a usar el didn't, ya mi verbo no tiene que cambiarse a tiempo pasado, porque el didn't le está dando el tiempo pasado a la oración. Entonces, si antes study en tiempo pasado es studied, yo ya no voy a poner he didn't study it, sino he didn't study. El verbo regresa a su forma original. ¿Por qué? Porque el didn't ya le está dando el tiempo pasado. Ya el didn't está en tiempo pasado, entonces el verbo ya no debe ir en tiempo pasado. ¿Ok? Se está hablando en tiempo pasado, pero ya el verbo no debe ir en tiempo pasado. Ay, qué complicado. Así es la gramática inglesa. Por ejemplo, abajo dice, they wrote a book. Ellos escribieron un libro. ¿Cómo diría yo? Ellos no escribieron un libro. A ver, ¿quién me dice? They didn't write a book. Very good, Daphne. They didn't. Entonces yo pienso, wrote es el pasado del verbo write, escribir. Entonces, yo ya no voy a poner wrote, voy a poner they didn't write a book. ¿Ok? Continuamos. Ahora sí, ya tengo una oración negativa. He didn't study math. Él no estudió matemáticas. ¿Ven? Así de simple. Veamos la segunda oración. I learned English. ¿Cómo hago para que diga yo no aprendí inglés? Fácil. Agrego el didn't justo entre el pronombre personal y el verbo. ¿Ven? Justo ahí donde indica la flechita. Entonces le agrego y quedaría de este modo. I didn't learn English. ¿Ya tengo una oración negativa? No, todavía no. Porque si hago uso del did o didn't, no puedo hacer uso de un verbo en pasado. Entonces la tengo que convertir a un verbo en estado normal, verbo en presente. Entonces, en vez de learn, le pongo learn. Ahora sí ya tengo una oración negativa. I didn't learn English. Yo no aprendí inglés. Fácil, ¿verdad? Con estas dos oraciones, de igual modo, agrego un didn't entre el pronombre personal y el verbo. They didn't wrote a book. ¿Ya está correcta mi oración? No, todavía no. Falta convertir el verbo que está en pasado a un verbo en estado normal. ¿Ven? Wrote significa escribió. Tengo que poner el que está en presente. Write. Escribir. ¿Ven? Y ahora sí ya tengo una oración negativa. They didn't write a book. Ellos no escribieron un libro. Pasemos a la última. My bird lost yesterday. Mi loro se perdió ayer. Para que diga mi loro no se perdió ayer, agrego un didn't entre my bird y lost. Entre este nombre y el verbo. Justo ahí. Si te dijera que puedes empezar a crear Pero todavía tengo que cambiar este verbo que está en pasado a un verbo en forma natural. Lost significa perdió. Tengo que ponerle el que está en presente. Lose, perder. Y recién tengo mi oración negativa. ¿Ven? My bird didn't lose yesterday. Mi loro no se perdió ayer. Como ven, así de fácil se hacen oraciones negativas. Solo que tienen que recordar que cuando hagamos uso del didn't, que ya le da expresión de pasado a la oración, ya no es necesario poner verbos en pasado, sino que todos estos verbos tienen que estar en su forma normal, natural, en el presente. Bueno, ahora pasemos a oraciones interrogativas. Aquí les volví a copiar las mismas oraciones afirmativas. ¿Cómo las convertimos a oraciones interrogativas? Interrogative sentences. Muy fácil. Volveremos a hacer uso de este auxiliary verb que es el did. Recuerden
que si hago uso del did, no podemos hacer uso de verbos en pasado. Bueno, ¿solo hago uso de did? No, también necesitamos de un signo de interrogación que pondremos al final de la oración. Bueno, entonces, empecemos. Aquí tengo la oración afirmativa. Él estudió matemática. ¿Cómo hago que diga, él estudió matemática en tono interrogativo? Pues fácil. Agrego el auxiliar did delante de la oración. ¿Ven? Justo antes del pronombre personal. Did. Justo donde les indica la flecha. ¿Ven? Ahí. Entonces quedaría de este modo. Did he study math? ¿Ya tenemos una oración interrogativa? No. Tengo que cambiar este verbo que esté en pasado a un verbo en forma natural. Entonces, en vez de studied, study. Did he study math? ¿Qué le falta? Su signo de interrogación al final y ya tengo una oración interrogativa. ¿Ven? Así de fácil. Did he. A ver, hace un ratito ya hemos visto el uso del didn't en oraciones negativas, ¿no es cierto? El didn't en oraciones negativas. Ahora estamos en oraciones interrogativas. ¿Cómo hago una oración interrogativa en tiempo pasado? Aquí me acaban de explicar que voy a hacer uso nuevamente del auxiliar did. Ese did en realidad no va a significar nada, no tiene un significado, solo va como un auxiliar, así como nosotros usamos comas, usamos signo de interrogación, admiración, y no, o sea, si ponemos un signo de admiración no es que significa otra cosa. Esto es, el uso del auxiliar did no significa, no tiene un significado traducido, ¿ok? A eso me refiero. Es simplemente que gramaticalmente tiene que ir en una oración interrogativa en tiempo pasado siempre el did. Entonces, ¿cómo va el did? Va al inicio de la oración. Al inicio de la oración. Did, luego viene el pronombre y luego viene el verbo. El verbo nuevamente ya no tiene que ir en tiempo pasado, igual que en la negación, que en la forma negativa. No tiene que ir el verbo en tiempo pasado. El verbo tiene que regresar al tiempo presente. Entonces, ahí y el signo de interrogación al final, ¿no? Did he study math? ¿Él estudió matemática? Si yo digo que sí, respondo yes, he did. Y si digo que no, diré no, he didn't. Yes, he did, and no, he didn't. Al costado dice I learned English. Yo aprendí inglés. Yo aprendí inglés. Entonces, ¿cómo lo convierto a pregunta eso? ¿Cómo convertiría a pregunta? Did I learn English? Did I learn English? O también puede ser Did you learn English? ¿No es cierto? Tú aprendiste inglés, yo aprendí inglés. Did I learn English? Con signo de interrogación al final. Ese learned, cambia a learn nada más. ¿Ok? A ver, sigamos viendo. ¿Study math? Pasemos a la siguiente. I learned English. Para que diga, yo aprendí inglés en tono interrogativo, necesito agregarle el did delante de la oración, justo antes del pronombre personal I. ¿Ven? Justo ahí donde indica la flecha. Entonces le agrego el did. Listo. Queda de este modo. Pero, como sabemos que con el did no puede ir un verbo en pasado, convirtamos este verbo en pasado en su forma normal. Así que en vez de learn, le pongo learn. Listo. Le agrego su signo de interrogación al final y ya tenemos nuestra segunda oración interrogativa. Did I learn English? ¿Yo aprendí inglés? Muy fácil. Pasemos a esta tercera. They wrote a book. Para que la convirtamos a una oración interrogativa, agregaremos el did delante del pronombre personal they. ¿Ven? Justo ahí. Entonces quedaría de este modo. Did they wrote a book? El segundo paso es convertir este verbo irregular que esté en pasado a un verbo en forma normal. Entonces, en vez de wrote,
iría write. Ven, en vez de wrote, que es escribió, iría write, que es escribir. Le agrego el signo de interrogación al final y listo. Ya tenemos otra interrogación. Did they write a book? Pasemos a la última. My parrot lost yesterday. Para que diga, ¿el loro se perdió ayer? Tengo que agregarle un did delante de la oración. Did my parrot lost yesterday? ¿Ya estaría correcto? No, todavía no. Tengo que cambiar este verbo que está en pasado a un verbo en estado normal, en el presente. Entonces, en vez de lost, que es perdió en el pasado, le pongo lose, que es perder en el presente. Le agrego el signo de interrogación y listo. Ya tengo mi última oración interrogativa. Did my parrot lose yesterday? Ven, así de fácil se hacen oraciones interrogativas con el uso del did. Recuerden que el did no tiene significado cuando cumple la función de auxiliar. Simplemente le da la expresión de pasado a la oración. Ok, saben que son interrogaciones, ¿verdad? Estas interrogaciones tienen que tener respuestas. ¿Cómo las respondemos? Pues muy fácil, fíjense. Todas estas oraciones que tenemos aquí son conocidas como los yes-no questions. ¿Por qué? Pues porque las respuestas que se les van a dar es un simple sí o un simple no. Fíjense, did he study math? ¿Él estudió matemática? Pues puedo responderle sí, yes, o no, no. O podemos darles unas respuestas más elaboradas. Yes, he did, o no, he didn't. ¿Se dan cuenta que en estas respuestas cortas hago uso del mismo auxiliar que utilizo en mi pregunta? Fácil, ¿verdad? Pasemos a la siguiente. Did I learn English? ¿Yo aprendí inglés? Imagínense que esta pregunta se la hace alguien que no cree que puede aprender un idioma. Entonces dice, ¿yo aprendí inglés? Sí, tú aprendiste. Yes, you did. O podemos decirle, no, tú no aprendiste. No, you didn't. ¿Ven? Así de fácil. Pasemos a la siguiente oración. Did they write a book? Did they write a book? ¿Ellos escribieron un libro? Para decirles, sí, ellos escribieron. Yes, they did. O si les decimos, no, ellos no escribieron. No, they didn't. Y por último, ¿cómo respondemos esta? Did my parrot lose yesterday? ¿Mi loro se perdió ayer? Sí, se perdió. Yes, it did. No, no se perdió. No, it didn't. ¿Ven? Así de fácil se responden estas preguntas, las cuales son conocidas como los yes-no questions. Pero imagínense, si a estas nuestras mismas preguntas les agregan adelante uno de estos WH questions, entonces no podemos responder de la misma forma, con un sí o con un no. Fíjense, les voy a volver a copiar las dos oraciones anteriores. Did he study math? ¿Él estudió matemática? Aquí sí podemos responder, sí, él estudió, yes, he did, o no, no estudió, no, he didn't. Pero si le agrego un WH question delante de la oración, por ejemplo, un why, ya no significaría él estudió matemática, sino ¿por qué él estudió matemática? En este caso ya no podemos responder con estas dos, sí o no, porque no habría coherencia. La única forma que podemos responder es dando más información. Corremos estas dos respuestas que no están bien y respondamos correctamente. Because he had an exam. Porque él tenía un examen. Es la única forma en la que podemos responder, dando más información. Veamos en la siguiente. Did they? O sea, ¿qué quiere decir eso? Si en mi pregunta, solo aparece el did he study math o did they write a book, ahí yo puedo responder yes or no. Yes, he did, no, he didn't, o yes, they did, o no, they didn't. Pero si en mi pregunta
antes del did hay un double H question, pues nosotros hemos hecho la semana pasada todo esto, el double H question, ¿no es cierto? Los questions words, las palabras pregunta. Si antes del did va un double H questions, nosotros ya no podemos responder con sí o no, sino que tenemos que dar una respuesta concreta. Por ejemplo, why did he study math? ¿Por qué estudió él matemática? Respuesta, because he had an exam. Y mi respuesta tiene que ser en tiempo pasado, porque mi pregunta está en tiempo pasado. ¿Por qué él estudió matemática? Porque él tenía un examen. Ese verbo had, H-A-D, significa tenía, es el pasado de tener. Tener es have, V-E. Because he had an exam, porque él tenía un examen. Si mis preguntas inician con un double H question, repito, ya no voy a poder responder yes or not, sino tengo que dar una razón. Mi respuesta tiene que estar el verbo en tiempo pasado. A ver, continuamos. ¿Y write a book? ¿Ellos escribieron un libro? Aquí se puede responder sí o no. Pero si le agrego un WH question, como el when, ahora significaría ¿cuándo ellos escribieron un libro? Entonces, en este caso, solo podemos responder con más información. ¿Cuándo? A ver, puede ser el año pasado. Last year. Estos globos sí que están a la altura del libro. Los hace Cintia y esta es su historia con Sorry. personalizados. When did they write a book? Y la respuesta sería last year, el año pasado. Como ven, podemos tener oraciones que requieran respuestas con más información o oraciones en las que solo respondamos sí y no. Ok, entonces pasemos a nuestras prácticas. Convierte las siguientes oraciones en oraciones negativas e interrogativas. She called me an hour ago. Ella me llamó hace una hora. Convirtámosla a una oración negativa. A ver, Rocío, ¿cómo se convierte esa oración en negativa? She called me an hour ago. Did she... Negativa. Didn't she... No empieza así. Tenemos que negar. A ver, Lisette Perca. Ya, no le escuchamos muy bien a Lisette Perca. Creo que ha dicho la respuesta correcta, pero no se le escucha bien. A ver, le pregunto a César. César Escalante, ¿cómo sería esa oración negándola? Ahí dice, she called me an hour ago. Ella me llamó hace una hora. ¿Cómo digo ella no me llamó hace una hora? César Escalante. She not called me an hour ago. Repeat, please, César. No te escuché muy bien. Please repeat. She not called. No, I don't think so. Eddie. Eddie Joel, ¿cómo niegas esa oración? No, Gadiel. Very good. She didn't call me an hour ago. Aumento el didn't y el verbo called cambia al tiempo presente. Call. Miren que ahí está separadito en dos colores.
She didn't call me an hour ago. Very easy. Muy bien. She didn't call me an hour ago. Ella no me llamó hace una hora. Convirtámoslo ahora a una oración interrogativa. Muy bien, ahora interrogativa. Luciano, ¿cómo convierte esa oración a una oración interrogativa? Did call she me an hour ago? Empiezo con did, claro que sí, pero la oración sigue la misma. Did, a ver, did. She called me an hour ago. Did she call? Did she call? El verbo nuevamente regresa a tiempo presente. Acuérdense, en negativo y en pregunta, como en los dos están usando el did, el verbo ya no se escribe en tiempo pasado, sino en tiempo presente. Did she call me an hour ago? Correcto. Did she call me an hour ago? Ella me llamó hace una hora. Pasemos a otra oración. We forgot your birthday. Nosotros olvidamos tu cumpleaños. Convirtámosla a una oración negativa. A ver, Daphne, we forgot your birthday. Negativo. We didn't. No me sale el verbo. Forget. Forgot to do that. Claro, ese forgot está en pasado, su presente es forget. Se cambia la última O por la E nada más. We forget your birthday. We didn't forget your birthday. A ver, veamos. Correcto. We didn't forget your birthday. Convirtámoslo a una oración interrogativa. Alessandra, interrogativa. Did we forget your birthday? A ver. Muy bien. Did we forget your birthday? ¿Nosotros olvidamos tu cumpleaños? Pasemos a la siguiente práctica. Convierte las siguientes oraciones en oraciones interrogativas. Empecemos con esta. She didn't dance with him. Ella no bailó con él. Convirtámoslo a una oración interrogativa. A ver, convirtámosla en una oración interrogativa. Anderson Castillo. Anderson Castillo, ¿cómo la convierto en interrogativa? She didn't dance with him. ¿Qué va primero, Anderson Castillo? ¿Castillo se encuentra? A ver, ¿qué va primero, Castillo? No sé. Ala, oye, Castillo, ¿cómo me vas a decir eso? ¿No has estado atento al vídeo, Castillo, por favor? Yumi, ¿qué iría primero, Yumi? ¿Cómo cambio a interrogativo? A ver, en interrogativo, ¿cuál es la palabra que va a ir siempre adelante en tiempo pasado? ¿Qué se va a poner siempre primerito? Yumi. Didn't she dance with him? Didn't, no. Didn't significa no. Es una negación. Ahora es pregunta. Didn't es una negación. Ahora es una pregunta.
¿Cuál va? Rocío. Did she dance with him? Very good. Did she dance with him? Did. En preguntas siempre va a empezar con did, no didn't. Did. Didn't es para decir algo en negativo, para negar algo. Muy bien. Didn't she dance with him? Oh my Ella no God. bailó con él. No, está incorrecto Esta acá. oración es muy curiosa, pero existe. Ya, Es exacto. una oración conocida como interrogativa. Ahí nos está confundiendo el vídeo. Como acaba de decir, esta oración es muy curiosa, pero existe. En realidad nunca va a haber una oración así. Es una interrogativa, creo que ha dicho. No es así. Didn't, nunca, casi nunca. O sea, 99% que no va adelante. Did she dance with him? Así que no se me vayan a confundir. No, no es didn't, es did. Porque fíjense, es una interrogación, pero a la vez es una negación. Pueden hacer uso de estas oraciones así que se las puse. Veamos otro ejemplo. A ver, conviertan esta oración, you didn't sing last night, en una oración interrogativa. Muy bien. Didn't you sing last night? ¿Tú no cantaste anoche? Bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Espero que el video haya sido de mucha utilidad para usted. Ok, estaba así. Ahí hemos terminado, solo el último punto, no estoy de acuerdo, el uso del didn't en pregunta. En pregunta solo es did, ¿ok? Solo es did en pregunta. En respuesta negativa, didn't. Ok, ahora vamos a trabajar esta gramática en el cuaderno para que esté escrito en el cuaderno y ustedes lo puedan estudiar y no tener confusiones, así como Castillo que dijo, no sé, ¿ok? Prenda su cámara, por favor. Castillo y todos los demás me prenden la cámara, please. Ok, chicos, y aquí tengo yo, para escribir en el cuaderno y ustedes lo tengan escritos, el uso del did. Van a poner así el título, pueden agregar simple past, -did, uso del did, ¿ok? Entonces vamos a hacer estos gráficos que están acá. En oraciones negativas, ¿cómo se usa el did? Ahí está en un cuadrado, están todos los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you, they. Más el didn't, ahí dice did not, que es igual a didn't, ¿no es cierto? O sea, viene el pronombre personal, el didn't y un verbo, y el complemento del verbo. Por ejemplo, I didn't go to Brazil. Yo no fui a Brasil. She didn't go to the supermarket. Ella no fue al mercado, ¿ok? Esa es una oración negativa. ¿Cómo se formula? De la siguiente manera. El pronombre personal, el sujeto, luego el didn't y luego el verbo. Y de ahí viene el complemento que yo le quiera poner, ¿ok? Y en pregunta, dice abajo, en pregunta, ¿qué va primero en pregunta? Primero va el did, luego va el pronombre personal y luego va el verbo, ¿ok? Por ejemplo, did he go to the supermarket? Él fue al supermercado y abajito en ese rectángulo están las respuestas cortas. Yes, he did o no, he didn't. ¿Ok? Esos son los tipos de preguntas y respuestas. ¿Cómo se formula? ¿Cómo es la secuencia? ¿Cuál es la fórmula de hacer una oración negativa usando did y una pregunta en tiempo pasado con el did? Esto va en el cuaderno, ¿ok? Esto va en el cuaderno. Copien en el cuaderno, por favor. Y luego vamos a crear dos oraciones negativas y dos preguntas en tiempo pasado, obviously, ¿ok? Luego de esto ponen examples, ejemplos, y me hacen dos oraciones negativas, usando el didn't, por supuesto, dos oraciones negativas en tiempo pasado,
Y dos preguntas usando el did, ¿ok? Me quedo con los chicos que están aquí, que están online. Me despido de la grabación. Espero que les haya servido. Repasen, copien en su cuaderno lo que dije. Thank you very much. Goodbye.